Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la teoría referida al rubro bienes de cambio y costo de ventas. Bueno, como ustedes saben muy bien, este rubro del activo es uno de los rubros más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la auditoría, pues en aquellas empresas comerciales, es decir, dedicadas a la compra-venta de mercadería, en aquellas empresas industriales dedicadas a la compra de materia prima y su transformación posterior para la venta de un producto que es el producto terminado. El rubro bienes de cambio es un rubro clave, ¿sí? Pues se puede decir que estamos hablando de el bien que hace al objeto social, es el bien que está destinado a la venta o bienes que se compran para ser transformados en otros bienes que se van a destinar a una venta posterior. Y las normas técnicas así lo reconocen a través de la resolución técnica número 9 cuando define al rubro bienes de cambio, ¿sí? Incorporando también como parte de este rubro bienes de cambio a los anticipos a proveedores por la compra de estos bienes. Es decir, que estamos en presencia de un rubro sumamente importante en el activo del ente, teniendo en cuenta también lo importante es que el mismo refleje los bienes con que cuenta el ente al cierre de ejercicio y su correcta medición contable, pues es un rubro que indica también la factibilidad del ente de continuar en operaciones en el futuro previsible. ¿Por qué? Porque si un ente tiene registrado una mercadería a la fecha de cierre por su valor de compra, por ejemplo, una empresa dedicada a la compra-venta de repuestos, y esta mercadería está conformada por repuestos de automóviles que ya no se comercializan, que ya no se fabrican, o automóviles que son obsoletos y no son repuestos muy requeridos. Bueno, esa evaluación de esos repuestos no debería estar a su valor de compra ni a su valor de reposición, sino en ese caso entra a jugar mucho el concepto del valor recuperable, es decir, ver si estos bienes no están valuados por encima del valor que la empresa podría obtener en caso de que pudiera comercializarlo o pudiera venderlo. Entonces, ya partiendo de ese dato, la posibilidad de recuperar el valor invertido en esos bienes, la factibilidad de recuperar el valor de esos bienes, bueno, da una idea de lo importante que es este rubro para las empresas comerciales y las empresas industriales. En menor medida, las empresas de servicios también podemos encontrar rubros bienes de cambio, porque algunas empresas de servicios, dentro de las órdenes de trabajo, por ejemplo, el que repara heladera puede incluir, obviamente, la provisión de los repuestos necesarios para realizar la reparación. Por ende, esa provisión de repuestos es como insumo consumido en la orden de trabajo, y esos repuestos aplicados a la orden de trabajo también forman parte de los bienes de cambio. Entonces no podemos decir que en la empresa de servicio los bienes de cambio no existen. Es más, algunas empresas, por ejemplo, fast food o las empresas de comida rápida, bueno, se dedican al servicio de venta de comida al paso, bueno, comida rápida. En ese caso, realmente están catalogados por los organismos fiscales como empresas de servicios, pero ustedes verán que ellos están vendiendo un producto elaborado, sí, que forma parte de este servicio, por lo tanto la existencia de bienes de cambio se hace presente en estas empresas. Bien, entonces, como les decía, la composición del rubro de bienes de cambio en lo que interesa al auditor es buscar las cuentas y validar las cuentas que componen al rubro de bienes de cambio. Y tenemos empresas, por ejemplo, en las empresas industriales, la materia prima y materiales, la producción en proceso, los productos terminados, en la empresa comercial, la mercadería de reventa. Podría ser también materia prima, materiales, productos terminados y mercadería en depósitos de terceros,
productos terminados o mercadería entregada en consignación, materia prima, materiales o mercadería en tránsito. Y como yo les decía, el anticipo a proveedores por la compra de estos bienes, y en algunos sistemas de contabilidad también está la cuenta compras, que es una cuenta de movimiento o control y te refleja las compras realizadas durante el ejercicio y que a los efectos de la registración del costo de ventas, ¿sí? Esa cuenta y la determinación de la existencia final, esa cuenta al final del periodo debería quedar con saldo cero. Claro, como siempre dijimos, cuando uno está auditando un rubro, ya sea del activo o del pasivo, debería ver cuáles son las cuentas relacionadas a este rubro. En el caso de los bienes de cambio, tenemos una cuenta relacionada clave, que es el costo de venta, y que es una cuenta de egreso, y los resultados por tenencia de la mercadería, cuando se asigna a la evaluación de esta mercadería un valor de mercado al cierre. Bueno, respecto de los criterios de evaluación, sabemos nosotros que tenemos normas para entes grandes, que es el RT 17, tenemos normas para entes pequeños, que es el RT 41 segunda parte, y normas para entes medianos, que es la RT 41 tercera parte, que adopte en su texto las disposiciones de la RT 42. Si bien en estas diapositivas ustedes van a poder encontrar algunas cuestiones de evaluación y de exposición para entes pequeños y medianos, que van a quedar asentadas en la diapositiva, no la vamos a desarrollar en esta clase y vamos a repasar solamente los criterios de evaluación y de exposición de la RT 17 y RT 9. Bueno, sabemos que tenemos cuando hablamos de bienes de cambio, bueno, tenemos bienes de cambio de distintas características. Por ejemplo, los bienes de cambio fungibles con mercado transparente y que pueden ser comercializados sin esfuerzo significativo. Estos bienes de cambio podría ser, por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un bien de cambio que responde a esta descripción, que es un bien fungible, que tiene un precio conocido y que no requiere esfuerzo significativo de comercialización. Es más, ustedes van a ver que ningún productor de azúcar va a hacer una publicidad para vender el azúcar, porque es un producto de primera necesidad y el precio, las condiciones de comercialización no revisten un esfuerzo significativo. El precio es conocido, por eso es un mercado transparente, y por ende la evaluación para estos bienes con precio de venta, con venta asegurada y precio conocido, se realiza a valor neto de realización, es decir, precio de venta menos los gastos directos de comercialización. Otros bienes que responden a esta característica, por ejemplo, sería el limón, pero eso ya sería un producto agropecuario, por ejemplo, la leche, a ver, ¿qué otra más sería? La frutilla, etc. Después, tenemos bienes de cambio sobre los que se hayan recibido anticipos que fijen precio y las condiciones contractuales de la operación aseguran la efectiva concreción de la venta y de la ganancia. Existen ocasiones en donde, si bien los bienes de cambio que la empresa comercializa no revisten la condición de ser bienes fungibles con mercado transparente y sin esfuerzo significativo de comercialización, la empresa comercializa bienes de cambio que no revisten estas características, pero por la venta de estos bienes ha recibido anticipos de clientes que congelan el precio de los mismos, en cuyo caso podría llegar a considerarse que la venta de estos bienes que están en el activo del ente al cierre, pero que por una cuestión comercial todavía no se ha efectuado la tradición y por lo tanto no se ha concretado o materializado la venta. Sin embargo, el hecho de que haya recibido del cliente un anticipo que fije o congele su precio hace que se considere la venta virtualmente realizada y por lo tanto sería un equivalente a venta concretada, un bien de fácil comercialización
al cierre del ejercicio, por lo tanto la evaluación se realiza también a valor neto de realización. Bueno, tenemos bienes de cambio con un proceso de producción o construcción que se prolonga en el tiempo en razón de la naturaleza de los mismos. Bueno, ¿qué bienes son los que responden a estas características? Son, por ejemplo, la construcción de buques, la construcción de edificios, la construcción de un catamarán, la construcción de un avión. Bueno, bienes que cuya proceso de construcción, de producción se prolonga en el tiempo en razón de la naturaleza de los mismos, en tanto y en cuanto se hayan recibido anticipos que fijen el precio de la operación, las condiciones contractuales de la misma aseguran la efectiva concreción de la venta, el enta tenga la capacidad financiera suficiente para finalizar la obra y exista certidumbre respecto de la concreción de la ganancia, la evaluación de estos bienes de uso, estos bienes de cambio con proceso de producción o construcción que se prolonga en el tiempo se realizará a valor neto de realización. Caso contrario, que no se hayan recibido los anticipos que configuren o la venta virtualmente concretada, la evaluación de estos bienes se realizará al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien con similar grado de avance a la fecha de la medición contable, ¿sí? Y en caso que el costo de producción de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien con el mismo grado de avance del que se está midiendo, es decir, fuera difícil la obtención del costo de reproducción al cierre, la evaluación se realizará a su costo original, es decir, al costo de incorporación de los bienes y servicios necesarios para la obtención de un bien similar al que están evaluando y con mayor grado de avance. Para el resto de los bienes de cambio en general, ¿sí? Con excepción de los activos biológicos que deben evaluarse conforme a las normas, conforme a las disposiciones de la RT 22 modificada por la RT 46, para el resto de los bienes de cambio se tendrán que evaluar siempre al costo de reposición al cierre, ¿sí? Es decir, al valor que es necesario erogar al cierre del ejercicio para obtener un bien similar al que estamos evaluando. Si la obtención de este valor de costo de reposición fuera imposible o impracticable, se debe realizar su evaluación al costo original, y cuando la evaluación de estos bienes o la medición también esté expresada en dólares, se respetarán los criterios de medición, se harán los cálculos en dólares y se convertirán al tipo de cambio comprador de la fecha de cierre de los estados contables. Bien, bueno, les dejo las disposiciones del RT 41 para la medición de los bienes de cambio, que era la norma para los entes pequeños y medianos, ¿sí? Para que lo puedan leer. Solamente me queda una cuestión a destacar, que es que siempre, ya sea que apliquemos RT 17 o ya sea que apliquemos RT 41, cuando estemos evaluando los bienes de cambio al cierre, debemos comparar dicha evaluación con el valor recuperable, es decir, con el valor neto de realización que tiene dicho bien al cierre, ¿sí? Calculado como el precio de venta de dicho bien menos los gastos directos de comercialización. Y por gastos directos de comercialización entendemos aquellos gastos de comercialización que se originan cuando uno vende, no los gastos de comercialización para vender. Los gastos de comercialización por vender son, por ejemplo, los impuestos directos sobre las ventas, las comisiones sobre ventas, los fletes a cargo del vendedor, y un gasto de comercialización para vender, es decir, que no entra en el cálculo del valor neto de realización, son los gastos de publicidad, por ejemplo, siendo este un ejemplo, o el sueldo fijo del personal que atiende en el salón de ventas. Bien, nos adentremos, ¿sí?, a los objetivos de la auditoría respecto del rubro bienes de cambio, ¿sí? Bueno, sabemos nosotros que cuando
encaramos la auditoría de cualquier componente de los estados contables, vamos nosotros a probar de dicho componente los 6 atributos que siempre decimos: la integridad, la validez, el corte, el registro y su adecuada medición y exposición. Bien, respecto de las cuestiones de medición y de exposición, bueno, ya hemos hablado hasta recién, deberemos verificar que a nivel de estados contables en general no existieran incorrecciones relacionadas o vinculadas con fallas o errores cometidos respecto a mala aplicación de las normas contables profesionales, ¿sí? Y respecto de la exposición, sobre todo tratándose de rubro bienes de cambio, bueno, el auditor debería verificar cuáles son los criterios que el ente ha expuesto en notas respecto de las normas utilizadas para medir estos bienes de cambio, como así también la correcta separación de los bienes de cambio al cierre en corrientes y no corrientes. Bien, respecto de las incorrecciones a nivel de transacción, partida o saldo de la cuenta, tenemos la característica o la cualidad de la integridad, ¿sí? Tenemos que ver que los saldos de inventario representen todas las materias primas, todos los productos en proceso, todos los productos terminados y todas las mercaderías que estén en existencia efectivamente al cierre del ejercicio, ¿sí? Respecto del registro, bueno, que las imputaciones de las operaciones se realicen en las cuentas contables que corresponden, ¿sí? Y que se hayan utilizado los planes de cuenta y manuales de cuenta definidos por el ente conforme, ¿sí? Los mismos han sido diseñados y que las cuentas hayan sido utilizadas de acuerdo a la naturaleza y el estado de lo que se está intentando registrar. Es decir, por ejemplo, que no se impute una partida de producción en proceso como producto terminado, o no se incluya una partida de materia prima que no ha ingresado el proceso productivo como producción en proceso. Serían errores que uno se le ocurre que podría haber en el rubro bienes de cambio en respecto al registro. Cuestiones de validez. Bueno, la validez es que todos los bienes de cambio registrados al cierre existen físicamente y están en condiciones de ser comercializados y sobre todo que son propiedad del ente. Bien, bueno, respecto del corte, que todos los costos incurridos, las compras registradas y todas las transferencias y las salidas de stock por venta o consumo estén imputadas al periodo contable correspondiente. Bueno, para probar todos estos atributos de la partida relacionada con bienes de cambio, obviamente el auditor va a tener que realizar procedimientos de auditoría. Procedimientos de auditoría de 3 naturalezas, ustedes saben muy bien: procedimientos de evaluación de riesgo, procedimientos o pruebas de control y procedimientos o pruebas sustantivas, que veremos más adelante. Cuestiones de factores de riesgo, ¿sí? Riesgo, que obviamente el riesgo inherente es el que está vinculado con, o lo que uno intenta evaluar cuando aplica los procedimientos de evaluación de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos inherentes? Son aquellos que hacen a la naturaleza misma de lo que estamos auditando, ¿sí? Un factor de riesgo, acá les tiro 3 ejemplos de factores de riesgo, ¿sí?, y sus implicancias para la auditoría. Por ejemplo, los márgenes brutos han variado significativamente de este ejercicio respecto a ejercicios anteriores. Bueno, el auditor debe aplicar procedimientos para verificar el recupero de los costos de producción insumidos o los cálculos que la empresa ha hecho de los costos de producción. ¿Sí? Si el auditor verifica que hay un riesgo, ¿sí?, de la aplicación de procedimientos analíticos preliminares, a través de la aplicación de procedimientos analíticos preliminares, obviamente el nivel de seguridad relacionado
con la seguridad inherente no se va a obtener, entonces eso tiene un impacto en la naturaleza y alcance de los procedimientos posteriores sustantivos que él vaya a aplicar. Por ejemplo, otro riesgo inherente, los precios de los materiales han fluctuado significativamente. Bueno, también es otro riesgo que obviamente afecta el desarrollo del plan de auditoría por el auditor y debería realizar procedimientos sustantivos de detalle para verificar la medición contable del rubro. La demanda de productos, los niveles de bienes de cambio o de producción han cambiado significativamente. Bueno, habría que ver cuestiones vinculadas con la recuperabilidad o el valor recuperable de los bienes de cambio, verificar que los mismos no estén valuados o no estén medidos por encima de su valor recuperable, es decir, del precio neto que le quedaría a la empresa por la venta de estos bienes. Ustedes saben bien que cuando se trate de un factor de riesgo inherente, perdemos, y hay un riesgo detectado, un riesgo específico detectado en la partida, la seguridad auditoria proveniente, ¿sí?, de la naturaleza de la misma partida se pierde y esto tiene impacto en la naturaleza y el alcance de los procedimientos sustantivos posteriores. Respecto al riesgo de control, ¿sí? Riesgos de control, ustedes saben muy bien, son riesgos vinculados o que hacen a la probabilidad de que el sistema de control interno diseñado y mantenido por el ente no esté en condiciones de prevenir, detectar o corregir los factores, las situaciones generadas por los factores de riesgo que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son factores de riesgo de control? Por ejemplo, si ha descubierto un defecto significativo en un producto. Implicancias para la auditoría, producen reclamos de clientes que pueden significar una contingencia negativa significativa para la empresa y que debería estar registrada en los estados contables. Seguridad física de los bienes de cambio es inadecuada, por ejemplo, bienes de cambio que están a la intemperie, bienes de cambio que no están debidamente vigilados, depósitos sin alarmas, con un acceso fácilmente vulnerable. Bueno, esto lo conlleva a la auditora a aplicar mayores pruebas para verificar la integridad de los inventarios. Integridad respecto de que estén todos los bienes que dicen estar en el balance y también, obviamente, una cuestión vinculada con la posibilidad o la recuperabilidad de los bienes que se están midiendo. Los procedimientos aplicados en los recuentos físicos son inadecuados, entonces, bueno, si el auditor ve que los procedimientos utilizados por el ente para efectuar los inventarios son inadecuados, sí, bueno, debería aprobar o aplicar procedimientos alternativos destinados a verificar la existencia de los bienes o en su defecto ampliar la muestra de los bienes en los cuales va a validar o verificar el adecuado recuento de los ítems, ¿sí?, que componen los elementos de la muestra. Bien. Otros riesgos de control: se han identificado montos significativos de bienes de cambio obsoletos o de lenta rotación, no investigado ni contabilizado. Bueno, como yo les decía, ampliar procedimientos para verificar la posibilidad de recupero del valor de los activos. Los registros permanentes de bienes de cambio no son confiables. Bueno, los recuentos físicos deben efectuarse en la fecha más próxima posible al cierre de ejercicio. Se entregan bienes de cambio en consignación. Bueno, quiere decir que hay bienes de cambio que están en poder de terceros al cierre, entonces hay que analizar y evaluar los riesgos de que esas mercaderías se encuentren vendidas y no hayan sido rendidas al cierre del ejercicio por los consignatarios. Ustedes saben muy bien que tanto los factores de riesgo inherente como los factores de riesgo de control son propios o están vinculados directamente con el ente, quedando el riesgo de detección o el riesgo de auditoría siendo el único que está a cargo o es imputable al auditor. Y de estos tres riesgos surge el riesgo general de la auditoría. Bien. Bueno, ustedes saben muy bien que
cuando se trata de un ciclo de negocio o de un circuito de negocio, ¿sí? Todo esto vinculado con el riesgo de control, las medidas, ¿sí?, dispuestas por el ente para afrontar dichos riesgos detectados configuran las actividades de control dispuestas por el ente para mitigar los riesgos inherentes vinculados, ¿sí? Bien, estas actividades de control dispuestas por el ente para mitigar los riesgos es lo que se conoce como controles internos típicos diseñados por el ente. Vamos a ver, por ejemplo, unos cuantos controles internos típicos, quedando el resto a cargo o su revisión a cargo de ustedes en la bibliografía de la materia. Por ejemplo, el primer control interno típico: debe haber una debida segregación de funciones entre los sectores encargados de iniciar o requerir una orden de compra, preparar o emitir una orden de compra, recibir los bienes adquiridos, custodiar o la custodia de los bienes de cambio, el mantenimiento de registros contables principales y auxiliares, las autorizaciones de ajuste y disposiciones de bienes de cambio por venta o deterioro, practicar recuentos físicos por personal independiente de los encargados de su custodia, seguimiento de las diferencias entre cantidades recontadas y las registradas, autorización de requerimientos o transferencias de materiales entre los sectores, recibir y transferir bienes desde y hacia producción, despacho de bienes al cliente. ¿Qué sería un buen control interno? Un buen control interno sería aquel en donde ninguna dos de estas funciones está concentrada en una misma persona. En la medida que una misma persona tenga a su cargo dos o más de estas funciones, que son claves como actividad de control, se puede decir que hay una falla de control interno. ¿Sí? Estas funciones tienen que estar debidamente segregadas en personas distintas y con oposición de intereses, de manera tal que se garantice el control interno. Obviamente, en empresas muy pequeñas, pymes, este tipo de controles o este tipo de segregación de funciones se hace más difícil, y por lo tanto en esas empresas es más difícil confiar en obtener la seguridad de control necesaria para la auditoría, siendo necesario a su vez ampliar el alcance de las pruebas sustantivas. Respecto de la recepción y almacenamiento de los bienes de cambio, ¿cuáles serían las actividades de control típicas? El control de la cantidad y la calidad de los bienes de cambio recibidos con las órdenes de compra. El control de la cancelación de las notas de pedido, de las órdenes de compra y de los informes de recepción emitidos para evitar el doble registro. El control de la devolución inmediata a proveedores de los bienes rechazados. El examen de los rechazos de recepciones que no están amparadas por una orden de compra. Llega una partida de bienes de cambio a la empresa y se coteja lo que se quiere recibir con la orden de compra. En el momento que ese chequeo surjan bienes que se han recibido y que no respondan a lo solicitado, debe efectuarse la devolución, rechazo y posterior devolución de los bienes de cambio al proveedor. La conciliación periódica entre el registro de almacenes y la contabilidad, la ficha stock y los saldos contables. Investigación de las facturas de proveedores cuyos informes de recepción y orden de compra no existen o se extraviaron. Conciliación de los resúmenes de cuentas recibidos de proveedores con registros contables. Voy a volver un poquito al punto anterior. Un buen legajo de compra debería contar con la nota de pedido de compra, la orden de compra, la factura y el informe de recepción. Y esos tres documentos firmados por personal independiente entre sí forma parte del legajo de una compra, y que una vez que se valide, inclusive hasta el control de calidad, que también debe tener la conformidad del control de calidad, recién se puede decir que se puede autorizar el pago al proveedor. Y la consideración de resúmenes de cuentas recibidos de proveedores con registros contables, la existencia de informes de recepción prenumerados y el control de su secuencia numérica, el registro cronológico de los bienes de cambio recibidos, el análisis de recepciones de cambio cercanas a la fecha de cierre de ejercicio y cotejo de su fecha de registro con el informe de recepción, con la orden de compra y la factura,
de manera de atribuir las transacciones al periodo correspondiente. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que cuanto más cercana sea una compra a la fecha de cierre de ejercicio, ahí es donde más atención hay que poner para efectos de poder definir y establecer el adecuado corte de transacciones o corte de comprobantes. ¿Sí? Hay que tomar, por ejemplo, nota del último informe de recepción del año y ver si esas recepciones de esas partidas son posteriores o anteriores al cierre de ejercicio. Por eso es importante relevar la documentación o los números de la documentación a la fecha de cierre para tener claro cuál es el comprobante que marca el corte entre un ejercicio y otro. Y ustedes saben muy bien que en la medida que algunas de estas actividades de control no se realicen, ¿sí? Y en la medida que estas actividades de control sean consideradas por el auditor como clave para validar el saldo de la cuenta, podemos decir que hay una falla, ¿sí?, de control interno y se pierde la seguridad de control requerida en la seriedad general de la auditoría, con su consecuente impacto en el alcance y en la naturaleza de los procedimientos sustantivos. Unos cuantos controles típicos más en lo que hace a la custodia de los bienes: separación de almacenes de materia prima, de productos de producción en proceso y de productos terminados, recuento físico rotativo, cotejo con registro y determinación de diferencias, mantenimiento de las condiciones ambientales y de seguridad apropiadas. Respecto de las transferencias de materia prima a producción, exámenes periódicos selectivos de las transferencias de materia prima a producción, comparación con la documentación prenumerada y los registros específicos, consideración periódica de los registros de producción en proceso con las cuentas contables. Respecto de la producción en proceso y su costeo, cotejo independiente de las requisiciones de materia prima o materiales, boleta de mano de obra y planillas de costos indirectos de fabricación con los registros de la producción en proceso, es decir, que verificar la adecuada determinación del costo de producción, que es el valor por el cual se da ingreso al producto terminado, con la documentación respaldatoria de los datos que se incluye en el costo de producción, ¿sí? De manera tal que el auditor pueda verificar la adecuada imputación y la correcta imputación de cada uno de los componentes del costo de producción de acuerdo a lo realmente ocurrido, ¿sí? Lo cual se logra, ¿sí?, verificando los datos de la planilla de determinación del costo de producción con la documentación fuente de la cual surgen los mismos. Ustedes siempre recuerden que el costo de producción de un producto terminado está formado por el consumo de materia prima insumida en el proceso productivo, más la mano de obra directa y más los costos indirectos de fabricación. Respecto del manejo de los productos terminados, bueno, sabemos muy bien, cotejo de los informes de recepción de productos determinados con las órdenes de trabajo concluidas, los partes de productos terminados. ¿Quiénes son los que reciben los productos una vez que se han terminado de industrializar? El departamento de almacenes. Cotejar los informes, los cotejos cotejar los ingresos de productos terminados según los informes de recepción con los partes de productos finalizados. Es decir, el sector producción manda el parte de producto finalizado o la orden de trabajo finalizada y el sector almacenes coteja, ¿sí?, la documentación enviada por el departamento de producción con lo efectivamente recibido y confecciona el informe de recepción de productos terminados. Examen periódico de los productos rechazados por el Departamento de Control de Calidad y su disposición. Ustedes saben que en la medida que alguno de estos controles el auditor los considere clave y no se estén efectuando, ¿sí?, este control indicaría una falla de control interno y por lo tanto no se validaría el atributo que hace a la partida o la transacción que uno está intentando probar.
Bueno, ahora sí, perfecto. Una vez que tenemos los controles internos, ¿sí? ¿Cómo hace el auditor para verificar que esté funcionando bien todos estos controles internos o controles típicos o todas estas actividades de control diseñadas por el ente? ¿Cómo hace el auditor? Lo hace a través de las pruebas de controles. Las pruebas de controles, que ya vamos a ver en clases posteriores cuál es la naturaleza o las técnicas de auditoría más utilizadas en pruebas de controles. La prueba de control es verificar que las actividades de control diseñadas e implementadas por el ente se realicen tal cual como fueron pensadas. ¿Y cuáles serían algunas pruebas de control que podría realizar el auditor? Observar las condiciones ambientales y de seguridad de los almacenes, indagar con los responsables sobre los métodos y frecuencias de los recuentos rotativos de las existencias, exámenes, verificarse que se realiza el examen de las diferencias halladas entre los recuentos físicos y sus causas, examinar la secuencia numérica de la documentación que se mueve en el ciclo de bienes de cambio y costo de venta, realizar el examen de las conciliaciones periódicas entre observar que se realice el examen de las conciliaciones periódicas entre registros principales y auxiliares, efectuar pruebas selectivas de los débitos autorizados en la orden de trabajo con la documentación de respaldo y los registros principales y auxiliares, determinación de los costos unitarios de productos en proceso y producción terminada con la documentación de respaldo de los mismos y las respectivas transferencias de estos productos a almacenes según corresponde. Efectuar un chequeo selectivo de las autorizaciones y registro apropiado de bienes de cambio como bienes obsoletos, deteriorados, devueltos por cliente o en su caso reprocesados. En cuanto a los procedimientos sustantivos, ¿sí? Con los procedimientos sustantivos, ¿qué es lo que intenta validar el auditor? Intenta validar el monto por el cual una transacción ha sido registrada, por el cual una partida figura en los estados contables o una cuenta o un saldo está expuesto en los estados contables. Es decir, que se valida la sustancia misma del saldo. Ustedes saben muy bien que el procedimiento, en cuanto a los bienes de cambio, el procedimiento sustantivo típico es el inventario físico de los bienes de cambio. Bueno, sabemos que no es responsabilidad del auditor efectuar el inventario de bienes de cambio, pero sí es su responsabilidad realizar una inspección de cómo el ente realiza el inventario. Sí, el auditor lo que puede hacer es determinar el tamaño de una muestra o seleccionar una muestra y dejando constancia de los métodos de selección de la misma y realizar pruebas selectivas, ¿sí?, del recuento físico realizado por el ente y dejando constancia en su papel de trabajo de las cantidades que él contó y las cantidades que contó el ente, como así también las cantidades que están registradas en la contabilidad. Es decir, que lo que hace el auditor es un chequeo del inventario realizado por el ente mediante muestras. El ente te va a hacer un inventario total o quizás va a hacer un inventario por muestra, pero a su vez el auditor debe dar su propia muestra y ver que las cantidades que según el ente existen de cada ítem, ¿sí?, obviamente correspondan con la realidad. Bien, entonces, para que quede claro, el auditor lo que tiene que hacer es observar, ¿sí?, o realizar la inspección ocular del inventario que efectúa el ente y checar y recontar algunas partidas, ¿sí?, o algunos ítems para validar la tarea realizada por el ente. Como así también está a cargo del auditor preparar y enviar solicitudes de confirmación de bienes de cambio en poder de terceros, practicar el corte de documentación, informe de recepción, requisición de materias primas, tarjeta de recuento físico a utilizar, orden de trabajo abiertas, sumar todas las cifras de la página donde están los elementos incluidos en la muestra, como así también los totales de las demás páginas, para verificar la exactitud numérica. Si el inventario fue realizado en la fecha anterior a la fecha de cierre de ejercicio, efectuar procedimientos de conexión para poder reconstruir el saldo de bienes de cambio a la fecha del inventario hasta el saldo de bienes de cambio que se expone en los estados contables como existencia al cierre.
Bueno, para las muestras seleccionadas, satisfacerse de las mediciones contables asignadas, examinar las previsiones determinadas por el ente por obsolescencia, deterioro, desvalorizaciones, previsión por reclamos de garantía, analizar el grado de capacidad ociosa de la planta y su contabilización, revisar la razonabilidad de las activaciones de los gastos como costos indirectos de fabricación, es decir, por ejemplo, que no se incluya como mano de obra indirecta el sueldo del auditor, el de los honorarios del auditor, el sueldo de el encargado o el jefe del departamento de contabilidad, que no se ponga como costos indirectos de fabricación el sueldo del personal que trabaja en el departamento de almacenes de productos terminados, porque eso es posterior, ¿sí? Eso es posterior a que el bien está en condiciones de ser vendido. Los gastos de almacenamiento de los productos terminados no forman parte del costo de producción, pero sí forma del producto terminado, pero sí forma parte del costo de producción del producto terminado el costo de almacenamiento de la materia prima, porque es un gasto necesario para que la materia prima esté en condiciones de ser incluida al proceso productivo para obtener el producto terminado. Examinar el registro de las pérdidas por contrato de compra incumplido, examinar el registro de los ajustes de inventario y su autorización, y respecto de la exposición de los bienes de cambio, adecuada revelación en nota de los criterios de medición aplicados, clasificación de las existencias en corrientes y no corrientes, cosas que ya hemos ido hablando, definir o detallar cuáles son los inventarios o existencias de bienes de cambio que no están a la venta, si existen transacciones con empresas vinculadas del mismo grupo económico que estén debidamente reveladas en nota los estados contables, y por último la documentación de toda la tarea realizada y conclusiones alcanzadas como parte de los papeles de trabajo del auditor. Bueno, esto es todo lo que se incluye en esta clase de bienes de cambio referida al ciclo de bienes de cambio y costo de venta. Quedamos a disposición para sus consultas.